Acabamos de ver Con faldas y a lo loco de Billy Wilder del año 1959, una grandísima película. Yo decía al principio que íbamos a ver una de las grandes, antes de verla, una de las grandes historias de amor de la historia del cine, Jack Lemmon y S. Osgood. Por favor, no he visto historia de amor más grande. Eso, claro. Y vaya frase final, ¿no? Que ya ha pasado a la historia como una de las más representativas. Sí, y tanto es así que en el epitafio Billy Wilder tiene aquello de soy escritor, pero nadie es perfecto. Sí. Efectivamente. Y de hecho su autobiografía también, un libro que escribió, el título era ese, que de algún modo cuenta la leyenda que en un principio era una frase que se le había ocurrido a Easy Diamond, que además aquí es justo reconocer el mérito, porque no tenían un final cerrado y perfecto, ¿no? Tenían esbozado el diálogo de, bueno, pero fumo, pero tal, todo esto, y no tenían como el colofón. Y bueno, Diamond dijo, venga, vamos a poner Nadie es perfecto, porque además parece ser que había una especie de broma en aquella época, que había varios chistes que acababan así, y bueno, era algo que estaba, como digamos, reconocido, ¿no? Y en el último momento pues no se les ocurrió nada mejor y lo dejaron. Y parece ser que la gente salía del cine tronchándose de la risa y había verdaderas carcajadas en esta escena, bueno, y en todas las demás de la película. Eso es amor verdadero, a mí no me digáis que no. Desde luego. Pero y más allá de guión, o sea, a mí lo que me alucina es cómo están dirigidos los actores ahí, ¿eh? Porque es que la frase es buenísima, pero Sí. eso con un actor tal, pero es que como dice alguien, me dice, a ver, es que soy un hombre, y pone una cara ya de decir, como esa, que es buenísimo, el otro sigue con la sonrisa perfecta, pero es que es genial, dice, y además, joder, es que sí, en plano fijo, sin necesidad de recurrir al montaje ni de Está nada, perfecto, sino es perfecto. tienes a dos grandes actores interpretando, no necesitas nada Y un más, gran ¿no? diálogo, o sea, ¿para Claro. qué quieres? No Jack necesitas Lemmon más. está en la película, o sea, hemos hablado de Marilyn, pero está, yo creo, de sus mejores papeles, ¿eh? estado de Está gracia, graciosísima, además, ¿sí? Tiene una gracia, cómo se mueve, cómo... Era la buenísimo. primera colaboración, es la primera vez que trabajaban juntos. Además, Billy Wilder insistió en que fuera Jack Lemmon. Y luego fíjate las que vinieron, luego, claro. Y luego fue su actor fetiche, ¿no? Apartamento, Sí, sí, Irma sí. la Dulce... Prácticamente se convierte en el actor fetiche. Se entendía Bandeja de muy Plata, bien. uf. Hasta el final, prácticamente. final. Inmediatamente vino al apartamento y se dio cuenta de que era como, de alguna manera Lemmon representaba el alter ego de Billy Wilder. Él quería como tener al hombre común, al hombre corriente, americano, ¿no? Y él lo vio eso en Jack Lemmon. En esta película no representa este rol, ¿no? Como pueden hacer el apartamento, pero es verdad que ya no solo él es tan magnífico, porque la interpretación es modélica, sino además que hace tan buena pareja con Tony Curtis, porque es verdad que los dos interpretan pues eso, hombres disfrazados de mujeres, pero cada uno a su manera, ¿no? Está muy bien, Sí, son dos los travestismos, roles distintos. como le dan cada uno un carácter a esta supuesta mujer muy diferente y muy complementario. Totalmente. No, y luego tiene una coherencia lo que habéis comentado de la frase final, que es el broche magnífico, ¿no? Pero tiene una coherencia porque resulta que todos de algún modo fingen ser lo que no son, porque están ya fingiendo, pero en el desvelamiento son aceptados por la parte contraria. O sea, todos nos presentan al personaje de Marilyn como una chica modesta cuya redención de esa vida trashumante Disoluta. y un poco disoluta y tal, es encontrar por fin el verdadero amor y sobre todo un millonario, ¿no? Su objetivo, alguien que la retire, ¿no? Es un poco el planteamiento y de repente Tony Curtis tiene que disfrazarse de millonario para conseguirlo, y cuando se produce el desvelamiento de la escena esa maravillosa y tal, del beso y demás, realmente ella lo acepta, ¿no? Siendo un pobre músico trashumante como Pero ella. era saxofonista y al final, claro... No, es pero que- ha surgido el amor. Yo creo que más allá de la afinidad gremial es puro amor, ¿no? Amor puro. Y un poco en clave irónica es lo que pasa, que se interpreta también como una especie de aval muy avanzado de la película a las relaciones homosexuales, ¿no? Es en clave de juego, es una broma, es un gag, es un chiste, pero de algún modo cuando le dice el otro, dice, nadie es perfecto, estoy aceptando el hecho de que seas un hombre, y me quiero aparte de casar fumar contigo, sí. y todo lo demás, ¿no? No, y además lo divertido que tiene la película es este juego de identidades, porque muchas veces, sobre todo el personaje de Jack Lemmon, ya llega un momento de la película que se hace un lío, ya no sabes si es un hombre o una mujer, él se lo repite tantas veces, soy una chica, soy una mujer, soy una mujer, soy una mujer, que hay veces que realmente se comporta como una mujer
que finge que es un hombre que se disfraza de mujer, Claro, ¿no? su personaje es tan bueno que llega un momento en el que desea ser una mujer porque es que vea, es una salida a su futuro. O sea, que Y se lo pasa muy bien esa noche bailando, ¿eh? O sea, Sí, que sí, igual sí, se lo pasa, vamos, es una de las mejores esa veces de su vida, esa- guarda las maracas como esa un buen recuerdo. transición de esas dos situaciones paralelas, Eso sí. Tony Curtis y Marilyn en el yate y los otros dos Con los bailando barridos. tango. Hay barridos, es- con esos barridos. Y dices, pero bueno, y ves cómo va avanzando Pero es- la relación entre Osgood y Jan Lemmon. que claro. Eso es destemillante. Pues Qué acierto de... Eso sí que es una genialidad de guión porque realmente podrían haber rodado las dos escenas por separado y ya está, cada una tiene su tiempo y se acabó. Pero claro, realmente la grandísima escena... porque bueno, el tango es muy divertido, claro que sí, pero la escena de Marilyn y Tony Curtis es fabulosa y precisamente lo que hace que sea mucho más sensual, más erótica, más tenga tanta potencia es que está constantemente interrumpida, Claro, de tal forma alternancia. que vemos una infinidad de besos, ¿no? Cómo va creciendo la situación y claro, el contraste siempre es el tango, ¿no? Este tan... Es la comparsita, ¿no? Sí, sí. Creo, vamos. Sí, 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 lo es. En orquestal. Sí. Pues claro, va hasta que se le empañan las gafas a Tony Curtis, claro. No, pero hasta tal punto, lo que decías antes, entra en su papel de chica Jack Lemmon. Lemmon, que cuando está la escena esa que sigue Bueno, con las es maracas tumbado en la buenísimo. cama, ¿no? Sí, Que es alucinante y Está tal. pletórico. Que está medio pedo, digamos, y con la euforia y tal. Y el otro le pregunta Hombre, se ha y le cuenta, prometido. pues se va a casar tal, y le dice, pero ¿quién es la chica? Como que, y dice, la chica soy yo, la que se va a casar y tal. Dice, nos Y hemos tiene prometido, todo ¿no? el Y luego se plan. lo dicen a Mary, nos hemos prometido. Claro. Yo también me he prometido. Y dice, No, bueno, hay que pero buscarle otro. tiene todo el plan del divorcio y todo, de casarse, como no hay consumación, Pero es un divorcio plan imposible, es un plan instantáneo. imposible. Es imposible totalmente. Lo tiene todo calculado. Pero él lo tiene ahí ya mentalizado gracioso, también. es Y en el gracioso fondo porque- está un poco ilusionado. Le ha hecho ilusión que le pidan matrimonio, Sí, creo que es la... halagado, claro. Sí. Que se propase, no, pero matrimonio ya es una cosa seria y buena. Pero es gracioso lo de las maracas, ya que habéis hablado de ello, porque Billy Wilder lo utilizó como un recurso, no es simplemente una gracieta, un atrezo, ¿no? Billy Wilder lo utilizó era el momento, cuando Jack Lemmon agita las maracas, es el momento en el que el público se supone que se está riendo por un chiste, una frase graciosa que acaban de pronunciar. Entonces él dejaba como pequeñas pausas y siempre coincidían con el agitar de las maracas, ¿no? Entonces está todo tan perfectamente Es cronometrado. como de trrr, Claro. ¿no? Es como Dice, bueno, remarcar, en este ¿no? momento el público se ríe y podemos escuchar la siguiente frase, de tal forma que las risas no van interrumpiendo el diálogo, ¿no? Bueno, es mucho más elegante eso que dices que el recurso de las sitcomedy actuales de la risa en Las off, risas ¿no? enlatadas, claro. De la risa enlatada, que te la imponen, ¿no? Sí, 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 sí. Aquí no, aquí es... Aquí ha de surgir, ¿no? Aquí De- utilizas un recurso que forma parte de la narración. Es mucho más Sí, sí, difícil, hombre. pero el resultado es infinitamente mejor, claro. Cuando nos presenta la película, la primera actriz que sale es Marilyn, y eso que bueno, era la gran estrella de la peli realmente. Jack Lemmon, como decíamos antes, no era un actor muy conocido. Había ganado ya un Oscar, creo, pero su carrera no acababa de despuntar. Por eso precisamente, a lo mejor, de que tenía demasiado aspecto de hombre común y corriente. Y gracias a este encuentro con Billy Wilder, pues se ha convertido en una de las grandes estrellas del cine. Totalmente. Y luego estaba Tony Curtis, que bueno, sí, ya había hecho cosas muy interesantes. Wilder lo había visto en El Gran Houdini y quiso que hiciera Bueno, quería primero a Frank Sinatra, si no me equivoco, ¿no? Bueno, y yo pienso que también, en realidad, el secreto deseo de Wilder es que fuese Cary Grant, que por alguna circunstancia misteriosa, nunca, aunque se profesaban admiración mutua, nunca llegaron a trabajar juntos. De hecho, Tony Curtis imita a Cary Grant en esta película cuando se pone el traje de marinero, hace una imitación perfecta de Cary Grant. La voz. Y todo. Y Porque no la hemos oído en versión original, pero la voz imita la voz de Cary ¿Y esa de Grant. Cary Grant que se viste mujer? ¿La novia era él? La ¿Esa novia de era Howard el de Hawks? Howard ¿Es anterior Hawks. o posterior? Sí, es anterior. Ah, pues 10 entonces, años, a lo mejor es del 49. Claro, por eso digo, a lo mejor ya la tenía en mente ya directamente. Sí. Dice, mira, incluso hace bien, ¿no? De lo vestido y tal. Pero- Claro. Y bueno, además esta historia se basa en una peli francesa
¿no? Bueno, Está Bueno, totalmente ya olvidada, había- ¿no? Eso. no es que se base en ella, es que el punto de partida es el inspira. mismo. Sí, pero es una coincidencia simplemente de unos músicos que tratan de salir de una situación adelante vistiéndose de mujer. Lo que pasa que en esa película es una escena. La película no trata sobre eso, porque hay otras escenas que se hacen pasar por músicos negros, o sea, hay como una suerte de equívocos sucesivos. Aquí no, aquí es el eje de la acción es ese. O sea que, Ah, bueno, pero esa película no ha trascendido. Esa película, No, de hecho, no, está no, totalmente no. olvidada y la gente no sabe este dato. O sea, ese dato es un dato curiosísimo que también lo leí y no... sí, porque también tiene una base real esta película en el sentido de que aparece, bueno, lógicamente todo el tema de la ley seca, la matanza Sí. del día de San Valentín. Sí, con nombres cambiados, pero vamos, sí. Sí. Los botines, y luego llega Bueno, los el Little nombres, César, por que es Little favor. Napoleón, ¿no? Sí. Little César. Pero Napoleón. Pero atención a los nombres que pone esta película, Botines palillo, Colombo, mozzarella, señor mozzarella, luego Sugar Cake... Billy Wilder tenía mucha Sweet habilidad Sue, para sí. bautizar a sus Para los personajes. motes. Sí. Es una parodia al cine de gángsters, de hecho. Claro. Incluso el personaje de Josh Raff se autoparodia, ¿no? Claro. Sí. Y ¿Y qué película? ¿De la ley de Bueno, y Lampard? tenemos ¿Cuál a era? Edward Robinson Scarface. Jr. Ah, También, sí, el sí, hijo, sí. exacto. Es uno de los gángster, moreno, Y el que sale de la tarta, creo que es. Ah. El que sale de la tarta es el El de hijo la de moneda, Edward ¿no? Que G. tira la moneda, que Robinson. también está parodiando otra película, ¿no? Es Tirando el la hijo, moneda, claro. se la quitan. Sí, Ahí también hay un homenaje, ¿no?, a Edward G. Robinson, uno de los grandes gángsters de la historia del Josh cine. Raff se autoparodia en Scarface, que es un procedimiento muy de Billy Wilder, si os fijáis, Sí. de repente había hecho unos años antes esa obra maestra de Crepúsculo de los dioses, Sunset Boulevard, que la hemos comentado aquí, ¿verdad? Sí. Uno de los hitos del callejón, ¿no? Para mí personalmente, desde luego, la obra maestra personalmente, es muy personalísimo, de Billy Wilder. Que tiene unas Que es cuentas. muy Sé difícil, es que muy tiene varias, muy es muy difícil difícil. elegir. Es complicado. Para mí lo es por lo que tiene de metacine, ¿no? Claro. Y en esta película Pero aquí lo que también, subyace, ¿eh? exactamente, También. es lo que estamos comentando, esos guiños al cine de gángsters, Es que esas referencias, ¿no? A la claro. ley seca. Wilder es un director de géneros y probablemente a lo mejor su comedia más redonda sea esta. Porque pero es verdad, la más pura. Sí. Quiero decir, no me... Sí. es la más Luego pura. tiene otras Yo grandísimas. creo que la más pura es 1, 2, 3. Para ese sí que es comedia pura, aunque tenga mucha crítica política, pero eso sí que es comedia desde que empieza hasta que acaba, en un ritmo creciente, además. Para mí es un ejemplo de guión perfecto y de ritmo. Pero es verdad que está Que también... también la comentamos aquí hace mucho tiempo. Sí. Eso yo creo que es la más... Vamos, me viene a la cabeza. A lo mejor ahí luego también hay otras que... Yo no diría sean- que es un director de género, y matizaría un poco, un director supragenérico, es decir, que juega con los géneros. Le pero gustan yo no los creo que géneros. se lo pueda inscribir en... esto evidentemente es una comedia, De hecho- y el 70 o 80% de su producción es comedia. El Crepúsculo de los dioses tiene tono de comedia, pero es tragedia. Pero cuando se sale Al del final. género, El apartamento, cuando se sale del igual. género, es uno de los mejores. O sea, los dramas que hace él son maravillosos y el Claro. cine bélico que hace, 5 tomas al Cairo, es genial. No, pero por eso... Pero Días sin huella. Días sin huella en el alcoholismo es de las películas más duras que hay. Sí, sí, de los Yo años creo 40. que lo que se nota viendo películas de Billy Wilder es que era muy cinéfilo y él que conocía perfectamente Exacto, a eso me lo que refiero, estaba o sea hablando. que- Pero precisamente él cuando es el afronta género naif cuando de- afronta una película, el género no tiene nada de hay como no tiene- no es despectivo, una ¿eh? deconstrucción del género siempre y luego una reconstrucción en Billy Wilder, me parece. Era a mí. un hombre sumamente inteligente. Tony Curtis decía que era la persona con mayor agilidad mental que había conocido en toda su vida, que tenía una rapidez mental impresionante. Entonces era normal que construyese, deconstruyese, hacía lo que le daba la gana, porque Un genio. era un genio. De hecho, sí. se nota, hombre, su obra es que casi todas son perfectas de construcción. Lo Vamos. que pasa que es verdad que sí que es verdad que era un cineasta que estaba como muy enclavado en su época y por eso luego tuvo tantas dificultades para desarrollar su carrera cuando ya era más mayor, ¿no? Porque había una parte de él que ya empezaba a desconectarse de la realidad. Probablemente de las épocas más felices de su carrera sean estas, ¿no? Acababa de hacer Testigo de Cargo, Sí. luego hizo El apartamento, o sea, iba encadenando una genialidad tras otra. Y incluso esta película realmente es una película de época porque sucede en los años 20, ¿no? La ley Exactamente, la ley seca y todo seca. esta. Claro, que incluso ya Billy Wilder en esta época era de los pocos directores que todavía se seguían empeñando en rodar en blanco y negro, ¿no? Bueno, esto también por un motivo muy concreto, por el maquillaje de Tony Curtis y Jack Lemmon. Él luego Claro, se para que arrepintió, él no dice se que esta notara película tanto. tendría que haber sido en color, pero yo no pienso,
Porque hubiera sido más como de los años 50. Al ser en blanco y negro, es verdad que refuerza este hecho De cine mudo un poco. Sí. No, y el cine Bueno, negro, dicen que homenajea es perfecto, el blanco y negro que tiene. Para el cine negro, de los escenas, gángsters. claro, los gángsters, Claro. eso. Claro. Dicen que Marilyn se enteró ya cuando había empezado el rodaje, que era en blanco y negro, Al que ver los bueno, es que copiones, sí, Y a ver se los enfadó, copiones. No le gustó. Bueno, de todas maneras, Wilder le dijo, no, sales bellísima, estás muy bien y te favorece mucho el blanco y negro también. La verdad es que le favorece. Le favorece todo El a color, Marilyn, da el igual. blanco, el sepia, todo. Es que decir que estaba embarazada en esa Estaba película. embarazada, sí. Sí, es verdad que se le nota un poco ahí más gordita, lo normal, ¿no? Sí, sí. Esta película también ha sido muy conocida por los problemas en rodaje, por su rodaje, por todo lo que... Y en esto, pues bueno, Marilyn tuvo algo que ver. Bastante. Bueno, más que Marilyn, Paula Strasberg, que era la persona que acompañaba a Marilyn en el Es verdad rodaje. que fue la manager de Marilyn. Sí. Fue una Sí. época oscura, difícil Difícil para de ella. Marilyn, que se estaba analizando. Bueno, todas tenía las épocas problemas de Marilyn alcoholismo, fueron muy difíciles y esta es verdad que... pero fue uno de sus De sus baches. abismos. Pero digamos. a pesar de eso, Wilder decía que este rodaje con ella fue más fácil que La tentación La viva tentación arriba. viva arriba, que parece ser que fue un infierno, ¿no? Y él, como ya la conocía, él estaba dispuesto a sufrir todos estos retrasos y todas estas locuras de Marilyn, que había que lidiar con ellas, pero él sabía que aunque llegase tarde, aunque se le olvidase el guión, aunque tuviese todos los problemas, las inseguridades que tenía, al final él iba a tener la mejor actriz de comedias para este tipo de personajes del momento, porque es verdad que de alguna manera, aparte de lógicamente su belleza, su magnetismo y todo eso, pero ella cuando lo hacía bien era una actriz de comedia fantástica, bueno, también de dramas, como en Vidas Rebeldes, pero sobre todo es que luego tuvo una cantidad de imitadoras tremendas, porque es verdad que de alguna manera aglutina mucho del género en su interpretación. Totalmente. Luego dicen que ella Musicalmente, porque hay que decir que canta también unas Guau. canciones, está el Sí, famoso... maravilloso. Son míticas, Sí. son famosísimas. Es que, luego dicen que ella se arrepintió de rodar esta película porque decía, es que es otro papel más de rubia tonta, lo que no Yo creo que quería. sí, Y es ella uno se de veía los más mejores protagonista, yo creo. papeles de su carrera. Pero es que o sea, de alguna manera tiene más importancia a ellos. O sea, aunque ya se los coma a veces, pero sí que es verdad que dentro de la trama ellos la llevan más. Yo creo que a lo Sí, mejor le pero- molestó eso, no lo sé. Pero es que al final te queda Marilyn de Igual la película. igual O que sea, Jack Lemmon cuando hizo En bandeja de plata con Walter Matthau y luego le echó la bronca y dice, es que el papel es que soy nada, es un secundario al lado de Walter Matthau en esta. Y se enfadó con él, ¿no? Pero Billy Wilder, las declaraciones que hace, se nota, yo creo que es algo de maniobra publicitaria, todo lo del rodaje. Tener en cuenta que los rodajes entonces era la actualidad, los cotilleos de Hollywood y de Nueva York, amplificados en Nueva York, y todo eso funcionaba mucho para luego vender Pero mejor la película. Yo creo que hay algo de eso, cuando él dice, no, sí, llegaba tarde Marilyn, dice cosas muy divertidas, ¿no? Que se nota que no hay mal rollo. Pero sí, yo tengo una tía que llega antes de empezar el rodaje, la hubiera tenido ya puesta allí, preparada para rodar. Pero ¿quién quiere ver a mi tía? Decía cosas de ese tenor, ¿no? No, y luego las incomodidades, porque por ejemplo en las escenas de la playa, pues parece ser que había cientos de personas allí, que donde iba Marilyn iba detrás una manada de gente a ver qué hace. Eso es. Y entonces eso era incómodo, claro, para rodar, sobre todo por temas de sonido. Sí, y luego también de declaraba todo. lo que tú dices, que tardaba tanto en presentarse, exagerando, es una exageración, que le dio tiempo a leer Guerra y Paz de Tolstoy a No, Billy pero ella- Wilder, pero esa es una wilderada, ¿no? Una de las anécdotas más Yo creo que conocidas... eran maniobras publicitarias, Sí. todo el tema de los desavenencias en los rodajes, No, o se exageraban, bueno, o se no, exageraban. no, yo Luego diría la que no, apoyaron otros testimonios. O Sí. sea, que... De hecho, Billy Wilder, que fue siempre un caballero, la verdad, nunca ha hecho peste sobre ella. Y contaba siempre una anécdota bastante curiosa, ¿no? Y muy conocida también de la película, que es el momento en el que Marilyn entra en la habitación y pide una botella de bourbon. ¿Dónde está el bourbon? Que tuvieron que hacer como cerca de 70 tomas, que era incapaz de decir la frase y eso le volvía loco, claro. Y en contraposición a eso, la escena de la playa, el diálogo ese, que era un diálogo de 3 páginas, que lo clavó a la primera. Entonces dice que con Marilyn nunca sabías lo que iba a suceder, que a lo mejor una frase más tonta era incapaz de decirla y de repente un diálogo de 3 páginas seguido te lo soltaba de una manera perfecta, ¿no? Entonces había que Y lidiar luego con eso. también está
esa famosa anécdota, ¿no?, de Tony Curtis que dijo que besar a Marilyn era como besar a Hitler. A mí no me gusta eso de Tony Curtis, fíjate. Pienso que ahí es muy poco elegante. Es un borrón. Hombre, A no ser que pues sea claro nazi, que es poco elegante, claro. A no ser que sea el nazismo, el nacionalsocialista, entonces está bien, ¿no? Claro, depende de la posición Ya, donde ya. lo veas. También hay que decir que Tony Curtis estaba casado con Janet Leigh, que bueno, ya hablaremos otro día de ella. Pero que es verdad que... Esa es otra historia, Que pienso ¿no? que eso Sí. tiene más de leyenda. De, bueno, voy a Puede darme ser, yo sí. importancia y voy a decir que besar ¿Qué? a Marilyn tal y cual. Ajá. No se lo perdono No te eso. hubiera importado. Estar en ese plano no te hubiera importado. La verdad es que, Presumo. hubiera hecho varias tomas, Lo porque tienes igual la idealizado, primera no la me Lo salía bien. habría hecho mal adrede, La ¿no? tiene idealizada, la tiene idealizada. Y luego estando allí seguro que la odiarías, probablemente. No creo. Cuando tienes que esperar horas y horas a que aparezca No, porque o luego cualquier cosa. Están o- Jack Lemmon y están los demás que eran gente te estupenda. entretienen, ¿no? Claro, grandes... Pues fíjate que la mitomanía de Marilyn Monroe, que veo que ha perdurado en otras generaciones, pero en la mía era, de algún modo, era omnímoda, totalitaria. Todo el mundo adoraba a Marilyn. Marilyn fue cuando Tennessee Moyes escribió la novela aquella que le dedicó. Todos los poetas de vanguardia jóvenes le dedicaban odas a Marilyn y tal. Y yo, fíjate, nunca fue mi tipo de... Reconociendo que es una mujer preciosa y que en esta película, además de mujer preciosa, es una gran actriz, y se nota el trabajo de actoral de su manager, de la... ¿Cómo se llama? Paula... Strasberg. Strasberg. Pero Billy Strasberg, Wilder la estaba muy... la hija de Lee Strasberg, ¿no? Sí, es la mujer. O la esposa. O Sí, era la mujer de esposa. Lee Strasberg. Era la esposa. Era la mujer, sí. Sí, por la época. Sí, pero a Billy Wilder no le gustaba nada porque él decía que al final era Paula Strasberg la que estropeaba todo. Que ella Claro. lo decía, miraba muy insegura a Strasberg y Strasberg decía, no, otra vez. Eso suele pasar, ¿eh? Entonces, Mejor la naturalidad y bien dirigida que Parece ser no que esa en una de las coincidencia. tomas dijo Billy Wilder directamente, preguntó a Strasberg, ¿es buena o no es buena? Claro. Y ya no volvió a aparecer por el rodaje nunca más Strasberg. Ajá. También Sí, es era una verdad- especie de carabina que le enjaretaron por contrato Sí. ahí en También el... es verdad que, como decía Bensi, que también era una época en la que Marilyn trataba de trascender estos papeles de rubia tonta. Era la época que estaba casada con Arthur Miller y ella quería aspirar ya a otros personajes y todo eso. Con más estatus intelectual, con Claro. más complejos, ¿no? Sí. Pero porque ella no era consciente realmente de que lo que estaba haciendo iba a quedar para la posteridad. Ella entonces era este rollo del famoseo, ¿no? de la celebridad, de todo esto, pero ella no sabía que muchísimos años después íbamos a estar aquí. Lo que iba a perdurar era Marilyn. Exactamente. claro. No, pero ha perdurado de un Robando modo... un debate, ¿eh? Está está en un Olimpo, como puede estar Evita Perón o Lady Di, o en otro registro el Che Guevara o tal. O sea, Es un mito, está es en un el mito. Olimpo de mitos del siglo XX. Sí, sí. Y es lo que yo digo, que yo no participaba de esa mitomanía. Intento analizarme, tampoco sé por qué, pero... Hay que decir también, por ejemplo, que Billy Wilder la comprendí nunca. manejaba muy bien, como hombre de la cultura europea, manejaba muy bien también los personajes y cómo presentar los personajes, ¿no? La presentación de Marilyn en esta película también es de las más conocidas, ¿no? Por el andén de la estación y todo eso, pero es verdad que él tenía una habilidad especial. Sabía que cuando él tenía una estrella de cine la tenía que presentar como Dios manda, ¿no? Como se presentaban antes a las estrellas. Y siempre encontraba una solución visual que de alguna manera ya en unas pocas planos, unas pocas escenas, definiese ya el personaje para el resto de la película. Y en este caso estaba muy claro. También los músicos también están muy bien cómo nos va presentando este lugar de la funeraria mozzarella esta, cómo entran, dice el policía, las cosas hay que hacerlas bien o no hacerlas. Todo esto tan divertido, los primeros minutos de película que no hay diálogo, es todo puramente visual, casi de cine mudo, ¿no? Y cómo realmente parece al principio una película convencional de gángsters, cómo nos va metiendo en todo este ambiente de En harina, ¿no? comedia. Qué Sí. Hasta mala uva llegar- tiene Billy Wilder, qué mala uva, cómo pincha el puro, cómo descubren que es el policía pinchando el puro con la insignia de la policía. O sea, todos esos detalles que tiene Billy, vamos, es Y hasta increíble. llegar a la apoteosis del sueño erótico de Jack Lemmon de estar en el camarote, vamos, De los en el... hermanos Mars, sí, es otro Sí, homenaje. sí, estar allí con 80.000, con toda una orquesta femenina, Todas esas con un mar de piernas esas cabelleras insinuantes. rubias, y- sí. A mí me encanta cuando le llama y Y cómo sale Clemon y se vuelve a meter. Eso es increíble. Es comedia pura. Vienen huyendo del infierno y se encuentran en el paraíso, de repente. Está, vamos, Con todas las valquirias. en su salsa caracolera. Es como la mezcla perfecta entre dos tipos de comedia, ¿no? Un poco el gag visual que venía del cine mudo,
mudo, incluso de Max Sennett y toda esta gente, porque la persecución del principio es un poco eso, ¿no? Los policías y todo eso. Y luego está la comedia de diálogo, ¿no? Que es también incesante. Entonces, hay pocos directores como él, como Wilder, que combinan estos dos niveles de comedia de una forma tan natural, por así decirlo, ¿no? Y con esa maestría, es verdad. Sí. O sea, a un nivel equiparable, ¿no? Porque Billy Wilder vivió el mudo a tope. Claro. Sí. Y hay Aunque no destacó como director demasiado en el mudo. No. Bueno, No, participó en una no, película mítica junto con muchos otros directores que luego se harían muy famosos, la de Gentes del Domingo. Lo que pasa es que él era una pieza dentro de ese engranaje. Estaba Ya. empezando. Ahí estaban Fred Zinnemann y otros directores, Ajá. pero es verdad que el donde Pero es un destacó... héroe de Lubitsch Bueno, y todo eso. os y tengo que pedir sí, ya, ¿no? El discípulo de él. siento Sí, sí, interrumpiros, pero toca ya escenas o secuencias, Alberto. Es un aprieto, porque hay muchísimas. Bueno, yo creo que es la evidente, pero mi escena favorita es la última. Porque ya después de esta locura de película y te plantean, o sea, cómo se resuelven las dos tramas, ¿no? Cuando descubre que es un saxofonista y también de alguna manera le dice sin palabras y dice nadie es perfecto, ¿no? De alguna manera. Y el otro cuando se quita dice, joder, que soy un hombre. Y se queda ahí como rayado. Y dice, bueno, pues es que es perfecto, es que no me parece tan simple y tan perfecto. Y de verdad que yo creo que es que es mi escena. Claro, es ¿no? que es una de las grandes escenas de la historia del cine, que Sí, sí. aunque no hayas visto la película, muchísima conoces. gente conoce esta... Sí, sí, exacto. Entonces Sí. es que es muy... tan yo buena. digo, podría decir miles desconocidas, pero yo creo que esta Claro. es la mejor, tal vez. O Claro bueno, que junto al sí. baile el tango también creo que es... Cuando se gira le da la flor, eso es historia también, ¿eh? Eso es historia del cine. Con el coco en la boca, la flor, y se gira. Y hay que estar muy compenetrados para hacer eso, ¿eh? Estos dos se entendían Eso es maravilloso, perfectamente, eso es porque maravilloso. no debe ser tan fácil. Academia de tango, pero a tope. Wilder tenía un pasado de bailarín, además Sí. profesional, y sabía muy bien lo que hacía, ¿eh? Ajá. Y se nota, y se nota. Pero es verdad que son dos ejemplos como los que acabas de poner de comedia, una puramente visual, ¿no? Un gag, el baile, y luego el otro, diálogo. Diálogo puro, sí, sí. Sí. Es David. impresionante. Hay otras frases de diálogo también como muy... La película está llena, son una sucesión de frases absolutamente geniales y además que hay tantas que algunas pasan desapercibido, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta estos gángsters que están ahí preparándolo todo, ¿no? Y se va a meter dentro de la tarta con la metralleta esa y le dice, oye, no la estropees mucho que luego le llevo un trozo a mi chico. Dices tú, pero esto es brillante. Lo que pasa es que, claro, al final siempre nos acordamos de nadie es perfecto, pero toda la película está llena de frases parecidas y, bueno, podríamos decirlas todas porque todas son muy divertidas. Yo voy a volver con Marilyn. El vestuario de Marilyn, el vestido que lleva, madre mía. Pues en color hubieses alucinado. A Es mí que me hubiese gustado entra- más, a mí me ¿eh? entran Mereció el sudores. Oscar, la modista mereció el Oscar. Cierto. Pero hizo los vestidos tanto para ellos Sí. como para ella. Y incluso decía la modista que tenía mejor culo Tony Curtis que Marilyn. Pero bueno, no Era sé un yo. tipazo Tony Curtis, ¿eh? Lo ven en otras películas. No, además es muy Habría gracioso que porque... meditarlo detenidamente. Es muy gracioso porque está toda la película Tony Curtis como con morritos, ¿no? Sí. Incluso cuando duerme, cuando está ahí en el vagón, está con los morritos. Y es verdad que yo, claro, cuando te pintas los Adelantándose a labios... esta moda de ahora, ¿no? De Cuando te poner pintas los morritos. labios tienes el miedo de que lo vas a estropear y no sabes qué hacer, ¿no? Oye, fue un travesti que conocía a Billy. Fue un ¿Lo has travesti hecho? ¿No te has asesorar. travestido You nunca? did it. Una vez me lo hicieron. Un travesti que era amigo de Billy Wilder de sus tiempos de salón de baile en Austria, asesoró a Tony Curtis y a Jack Lemmon. Al que más le costaba, decía, era Jack Lemmon, meterse en el trajo de papel. Alemania Se y lo trajo todo, de ¿no? Alemania, Tony sí, Curtis para que... era muy femenino, siempre. Hombre, ¿No lo veis no un poco femenino, incluso de pero- hombre? No. En Espartaco tiene No me digas que no, que ¿cuál sí. es? No, En Espartaco, sí, cuando en le pregunta que Espartaco si le gustan las ostras Está o... con el el papel peplum. homosexual totalmente. Con el peplum Pero- femenino total. Vamos. No sé, Es que yo el no, peplum es muy yo no le veo femenino a Esas Tony. faldas, Femenino singular. No le veo femenino a Tony Curtis, pero bueno, sí, los vestidos de Perdonadme, Marilyn... Perdóname que veo que era un mito tuyo como Marilyn de David. No, bueno, no. No, desde luego No me gusta era, derribar ídolos. era un ¿eh? gran actor, ¿eh? No. Eso no Ni hay mitos. duda. Era un gran actor, sí. Mi escena quedaba, Venga, Antonio. que la están agotando estos Sí, señores, la peli la están exprimiendo como un limón, pues la escena en la que Tony Curtis, el millonario fingido, Junior. ha deshecho el entuerto
y telefónicamente ha roto la relación, ha dicho que es imposible, que tal, el regalo, que es un brazalete, sí, etcétera, y de repente baja, pero se encuentra la escena maravillosa de Marilyn en su esplendor absoluto. Creía que me la ibas a robar, sinceramente, cantando esa canción que te llega al alma, ¿no? Y te ponen los pelos como escarpias y te derrites, y él se derrite y va y la besa en un nuevo equívoco de mujer a mujer, ¿no? Que se queda la gente un poco así, pero claro, el espectador ya sabemos que es un beso legítimo de hombre a mujer, y yo creo que es la escena más bonita, en mi opinión, como más desveladora, ¿no? El heredero de Shell Oil, que bueno, luego tiene unos chistes con lo de, con lo de las gasolineras. Sí, que le dice en la playa, si yo fuera mujer, que lo soy. Qué bueno es. Bueno, nos quedan muchas cosas por comentar de esta película, porque que no tiraríamos aquí toda la vida comentando con faldas a lo loco, pero tenemos que irnos ya. Pero nos vemos la semana que viene. Hasta entonces.